Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Gloria a Dios. Dios nos da la opción de elegir. Y elegir la salvación para vivir eternamente con Él. Y busquemos en nuestras Biblias Deuteronomio capítulo 30, verso 19, que es un pasaje que leímos la vez pasada. Y si me lo permiten, yo les leo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoger lo bueno, escoger la vida. Y para nosotros es muy fácil alcanzar la salvación. Es muy fácil ser salvos, es muy fácil vivir eternamente, por lo menos para nosotros. Porque es solo cuestión de escoger la bendición, es solo cuestión de escoger la vida, es solo escoger la bendición de Dios. Y suena tan fácil, pero nos cuesta tanto. Pero miremos que de verdad es muy, muy sencillo. Vamos al libro de Romanos, Nuevo Testamento. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, verso 9 y 10. Esos dos versículos son una palabra muy concluyente. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en esos dos versículos vemos una revelación clave y cortica de cómo ser salvos, cómo alcanzar la salvación. Porque nosotros algún día partiremos de este mundo, pero ¿a dónde? ¿A dónde nos iremos? Y Dios nos da la oportunidad de vivir eternamente con el Señor, llenos de gozo, de paz, de bendición, sin enfermedad, sin dolor. La salvación eterna en Cristo Jesús nos las da facilito. Dos pasos, ¿cuáles son? Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Así de fácil. ¿En serio? No importan los pecados que hayas cometido, no importa los errores que hayas cometido, no importa lo lejos que hayas estado de Dios, no importa cuántas barbaridades hayan sucedido en tu vida, no importa qué tan mal te sientas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Listo? ¿Y eso es todo? Así de fácil. Porque es que, mire, da dos pasos: creer y confesar. Creer es el verdadero requisito. Porque si tú crees que Jesús murió por ti, si tú crees que Jesús te salvó del pecado, si tú crees que Jesús te dio la salvación, que Él fue el que pagó el precio por tus errores y tus pecados, es suficiente. Si usted tiene una deuda, por grande que sea, si tienes quien la pague, esa deuda queda pagada. Un niño, ahora con los equipos móviles, el niño entró a una página de juegos y descargó un juego que le costó quién sabe cuánto. ¿Quién lo va a pagar? Pues usted. Vaya al reclamo y no lo pague, le recortan el servicio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros,
si tenemos la certeza que Jesús va a pagar nuestros pecados, que ya los pagó, entonces sencillamente tenemos pagos nuestros pecados. El requisito realmente es creerlo. ¿Será que el niño está preocupado de quién va a pagar la luz? ¿Está preocupado de quién va a pagar el agua, el servicio de gas, de energía eléctrica? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque indirectamente él cree que sus papás lo van a pagar de alguna forma. Y eso lo libra de la responsabilidad de tener que pagar. Con nosotros sucede lo mismo. Si nosotros tenemos la certeza de que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, es suficiente. Pero ahí dan otro requisito. Una cosa es creer y la otra es ¿qué? Confesar, decir, declarar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo con solo creerlo es suficiente, ¿por qué debo declararlo? ¿Por qué debo decirlo? Recordemos que estamos en un proceso delante de Dios, pero ante unos testigos que son ¿quién? La creación. Porque Dios dijo que a los cielos y la tierra llaman por testigos hacia nosotros de que Él ha puesto delante la vida y la muerte, para que nosotros decidamos la vida. Entonces cuando yo lo declaro con mi boca, estoy confesando ante la creación que reconozco la salvación que viene de parte de Dios en Cristo Jesús. Y por eso es necesario que lo declaremos, para que conste. Porque Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, pero nadie más. Cualquier cosa que tú piensas queda entre Dios y tú. De ahí no sale. Ni siquiera el enemigo puede saber qué estás pensando. Pero igual, si tú haces un gesto, de pronto te estás delatando. Exacto. Como cuando la mamá le pregunta al niño, ¿usted se comió el helado que estaba en la nevera? Y el niño hace caritas así. No ha dicho nada, pero se le nota en la cara que sí. Pero tus pensamientos son tuyos. Por eso es necesario confesar a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero les pregunto, ¿eso será suficiente? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 19 y 20. Mateo, capítulo 7, versos 19 y 20. Mateo 7, 19 y 20 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí vemos que no es suficiente decirlo, sino que se requiere que nosotros demos frutos. Y es un tema que ya hemos hablado antes, ¿sí? Pero les pregunto, ¿los frutos son para la salvación? ¿Yo debo hacer cosas para ser salvo? No, asombrosamente no. La salvación es gratis, es muy fácil, pero aún así hay gente que se queda. ¿Por qué? Porque ya vimos que es reconocer que Jesús pagó el precio por mis pecados, de verdad, creerlo en el corazón y confesarlo. Los frutos son el resultado natural de la salvación. Cuando yo alcanzo la salvación en Dios, en Cristo Jesús, los frutos que hemos hablado, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, los frutos del Espíritu Santo, los frutos del arrepentimiento, alejarme del pecado, portarme bien, hacer las cosas correctamente, dejar los pecados a un lado, apartarme del pecado, consagrarme a Dios, las almas, todo lo que hemos hablado de los frutos deben ser el resultado natural de la salvación. Pero ¿qué pasa si no nos sale tan natural? Que es que ese es el inconveniente. Los frutos no nos brotan así como tan fácil como uno quisiera, como uno esperaría. Me cuesta portarme bien, me cuesta hacer lo correcto, me cuesta portarme bien delante de Dios, mantener ese regalo que el Señor me ha puesto en mis manos. Y en el Evangelio de Lucas,
capítulo 14, verso 26, vemos un texto bastante fuerte, pero importante para nuestra vida. Lucas 14, 26. Dice, si alguno viene a mí, aquí está hablando Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ese término aborrecer no es tenerle asco, es preferir lo contrario. Cuando el Señor dice que nadie puede servir a dos señores porque preferirá al uno y aborrecerá al otro, quiere decir que va a elegir uno y rechazar el otro. Y aquí vemos que dice que si no aborrece a su papá, a su mamá, a su esposa o al esposo, a los hijos, Dios mío, a los hijos, a los hermanos, a las hermanas, e incluso dice aún también su propia vida, y uno no rechaza su propia vida, no le tiene asco. Este término aborrecer es preferir al Señor por encima de esas pequeñeces, esas minucias. ¿Serán pequeñeces? Porque es que elegir a Dios por encima de los padres, muchos hijos dirán, fácil, pero por encima de los hijos, por encima del esposo, de la esposa, por encima de su propia vida, eso sí nos cuestionan. Pero les pregunto, hoy, en este año, en este día, ¿nos toca dejar al papá, a la mamá y a los hijos para buscar de Dios? Estamos en un tiempo en el que es muy diferente a otras épocas. Les pregunto, ¿qué tan fácil o qué tan difícil o cómo es ser cristiano hoy en día en nuestros hogares? ¿Qué tan complicado es? ¿Sí? Te pregunto, si tú estás en tu casa y de pronto empiezas a orar, ¿te van a sacar de la casa a golpes? ¿Te llevarán a las afueras de la ciudad y te apedrearán? ¿Te entregarán y te llevarán a la cárcel? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que estamos viviendo ese tiempo? ¿No, cierto? Hoy es facilísimo, ¿sí? Usted se puede encerrar en su cuarto y orar todo lo que quiera. Y se pone sus audífonos y canta todas las alabanzas que quiera. Inclusive puede instalar en su celular una aplicación secreta que se llama la Biblia. Y puede leer la Biblia escondida si quiere, hermano. Y puede inclusive ver videos en YouTube sobre Dios, y te van a pegar por eso, te van a golpear, te van a echar, te van a azotar en las costillas. Ni siquiera los hijos. ¿Cuántas cosas hacen los hijos en el celular y uno ni se entera? Solamente cuando se entera ya es tarde. Y puede que los hijos tengan la aplicación secreta de la Biblia y la estén estudiando, la estén leyendo, y tengan alabanzas secretas. Hermano, no es como antes. Antes era difícil. La gente que iba a predicar a otros países tenían que llevar la Biblia escondida en otros libros, cortarle la pasta y envolverlos en otros libros para que pudieran pasar. Y si los pillaban que tenían la Biblia, los mataban. Qué complicado eran otras épocas. ¿Ahora nos toca así? No. Lo más grave que le puede pasar si uno se levanta y se para en la esquina a predicar es que lo ignoren. Y eso es todo. Eso es lo más grave que nos puede pasar hoy en día. Gracias a Dios. Qué fácil es la salvación para nosotros hoy. Qué fácil es mantenernos firmes en Dios para nosotros hoy. Porque si usted le manda por WhatsApp o por cualquier aplicación un mensaje de salvación a otra persona, lo más grave que le puede pasar es que lo ignoren. Y si manda mucho, lo más grave es que lo bloqueen. ¿Fin? Entonces, démonos cuenta que estamos en otras épocas.
¿Sí? Mateo capítulo 10, verso 34 al 37. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Aquí está hablando Jesús. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y ahí está hablando Jesús. Jesús mismo diciendo eso. ¿Por qué? Porque por causa del Evangelio, y eso sí lo sabemos, muchos padres han castigado a sus hijos. Y muchos hijos se han levantado contra sus padres, señalándole y diciéndole: usted es un fanático, usted es un religioso, usted no hace más sino ir a la iglesia, usted es un evangélico, usted no hace más sino leer la Biblia. Y qué bueno que le digan eso, porque entonces se le nota que lo está haciendo. Pero hoy en día estamos en un tiempo en el cual se generan divisiones en las familias por estas situaciones, pero lo podemos hacer. Podemos crecer en Dios, podemos avanzar en Dios, podemos buscar de Dios. Uno de los casos más complejos que veo yo son los hijos y las esposas, las mujeres principalmente, que sus esposos no les permiten ir a la iglesia, pero le dejan leer la Biblia. No le permite ir a la iglesia el domingo porque mi hija, el domingo es el único día que estoy en la casa, no vaya a ir por allá. Pero puede ver en el celular, en el televisor, estudiar la palabra de Dios. De vez en cuando convencerle y decirle: Pito, ¿qué tal si mañana vamos a la iglesia? Hay sancocho para mañana, está todo listo, está todo preparado, lo convence. Y los hijos, ir a la iglesia: usted no tiene permiso de ir a esa iglesia. Pero sí lo dejan ir a todas partes, menos a la iglesia. Pero estamos en un tiempo en el cual es mucho más fácil. En otras épocas, si eso pasaba, te apedreaban. ¿Alguna le han pegado con una piedra, hermano? Si con que le peguen con una piedra chiquita, ya uno queda dolorido para un buen rato. Si es un poquito más grande, fractura por lo menos. Y dolor por mucho tiempo. ¿Cuánto más será ser apedreado por una multitud ensoberbecida? Y en las noticias vemos lo terrible que es eso. Pero es necesario que nosotros podamos entender que estamos en un tiempo en el cual podemos hablarle con plena libertad de Dios a nuestros hijos, por ejemplo. Dime en qué casa no puede hablar el papá o la mamá con su hijo o con su hija de Dios hoy en día. Mamá, no me hable de Dios, que yo no quiero que me hablen de Dios. Mi hijo está en mi casa, usted está en mi casa, está bajo mi autoridad, mi deber, mi misión es que usted conozca de Dios y yo le voy a seguir hablando de Dios. Obviamente es necesario ser más estratégicos, tener más sabiduría y discernimiento para poderlo hacer, porque los hijos tienen bloqueado en el celular solamente a los papás y la familia, al resto de los amigos sí los tienen libres. Pero es que resulta que nosotros conocemos de Dios ya mucho después, ya cuando de pronto podemos pensar que es tarde. Yo conozco de Dios cuando mi hijo ya está grande y cuando ya le dije que podía hacer y deshacer cuanto quisiera y le respaldé a hacer cosas malas. Y es más difícil para los padres poder ayudar a los hijos a conocer de Dios. Y a veces es tan difícil que nos da pereza. Es como mandar al niño a lavar la loza. Qué aburrido es mandar a un niño a lavar la loza, porque usted le dice: mijito, vaya a lavar la loza, y él feliz va a lavar la loza, ¿cierto? No. Ay, otra vez, y yo por qué, y no sé qué más. Y riega un montón de agua, porque le queda la cocina toda lavada menos la loza. Y bota jabón
y se gasta hora y media lavando 3 platos. Y uno dice, para aguantarme la cara de mi hijo, el desperdicio de agua y de jabón y de tiempo, más bien yo lavo la loza 2 minuticos y me ahorro el problema, me ahorro la pelea. Esa es la solución, hermanos. Así el hijo aprende a lavar loza, aunque no le guste. Llegará el momento en el que aprenderá que se lava con un poquitico de jabón, con el agua estrictamente necesaria y sonriendo. Pero qué lucha. Entonces nos da miedo, temor y pereza. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo. Lo mismo sucede con el reino de los cielos. Para llevar a mi hijo para que haga mala cara en la iglesia, ¿para qué lo llevo? Y ahora con el asunto de la virtualidad, pues peor. Porque los hijos en la casa, reunirse delante de una pantalla, de un celular o de un televisor para asistir a la iglesia, más difícil. Porque usted lo saca de la casa y ya como que ya fuera de la casa ya es otra cosa. Pero en la sala de su casa, qué complicado. Y ahora que está empezando la gente a poderse congregar, más difícil porque se ven los espacios. Uy, faltó gente, yo estaba muy solo. ¿Yo para qué voy por allá? Se nos vuelve difícil moverlos a hacer lo que es correcto. Pero ese es nuestro deber. Es más, nos da sobre todo pereza y miedo corregir o castigar. ¿Qué es lo más grave que le puede pasar a un niño si usted lo obliga a ir a la iglesia? Los hijos lo amenazan a uno con el bienestar familiar. ¿Y qué es lo más grave que le puede pasar si usted lleva a su hijo al bienestar familiar? Que le asignen una casa diferente de un familiar. Pero hasta allá casi nunca se llega. Es raro llegar a esas circunstancias. Es a llamar al bienestar familiar. Pues llamen. Llegan y lo visitan y le dicen, no, está mejor aquí en su casa. Pero tenemos temor de hacer las cosas y muchas veces no queremos ni siquiera hacer lo mínimo. Porque nos cuesta, porque es difícil, porque nos da pereza o miedo. Como empezamos tarde y cometimos errores, creemos que no podemos decir con autoridad las cosas que le convienen hacer. Y yo soy médico, pero como no tengo diabetes, no le puedo hablar a mi paciente de la diabetes. Yo soy médico y como no tengo cáncer, no le puedo hablar de cáncer a mis pacientes. Yo soy médico y como estoy sano para la gloria del Dios Todopoderoso, no le puedo hablar de enfermedad a mi paciente. Claro que sí. El hecho de que tú hayas pasado por problemas o dificultades o situaciones difíciles no quiere decir que le puedas hablar de bendición, de paz, de gozo a las demás personas. Si a ti te duele la espalda, no quiere decir que no le puedas hablar a Dios del gozo y la alegría. Perdón, hablar a la gente de Dios del gozo y de la alegría. Si tú tienes un problema en la casa, no quiere decir que no le puedas hablar a tus hijos de lo correcto que se debe hacer. Es necesario que hagamos lo que podemos hacer y miremos este ejemplo pequeñito. Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿En dónde estamos? En la crucifixión de Jesús. Y Jesús está colgado en la cruz y a cada lado de él hay dos, ¿qué dice ahí? Malhechores, condenados a muerte, crucificados también, junto con Jesús. Y uno de los dos dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Verso 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le pregunto, ¿se salvó o no se salvó? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Hoy estarás conmigo en dónde? O sea, ¿se salvó o no se salvó? Se salvó. ¿Por qué? Porque se cree en el corazón y se confiesa con la boca. ¿Para ser qué? Salvo. ¿Era un malhechor? ¿Era un criminal? ¿Cuántas cosas malas habrá hecho, hermano, que estaba condenado a muerte? ¿Pero se salvó? Se salvó, hermanos, en el último segundo, pero se salvó. Y él confesó, porque es que le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando ¿qué? Vengas en tu reino. O sea, reconoció que la salvación estaba en Jesús y que resucitaría de los muertos. Lo creyó, lo confesó. Conclusión: se salvó. Pero le pregunto, ¿a cuántas personas alcanzó a evangelizar este hombre? Por lo menos a uno. ¿A quién? Al otro que estaba siendo crucificado con él. Le amonestó. Inclusive le dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, en la condenación que estaban ahí. Que si el otro se arrepintió o no se arrepintió. Pero le predicó. Oiga, increíble, ¿no? ¿Y a cuánto nos predica hoy este mensaje? ¿Y a cuántas personas habrá evangelizado el hecho de que este hombre, estando crucificado, reconociera a Jesús como Señor y Salvador, y aún así le predicara a otro? Estando crucificado. Imagínense usted crucificado predicando. ¿Cómo era? Colgado de un madero, clavado las manos en los pies, deshidratado, de pronto azotado, predicando. ¿Nos toca así? ¿Hoy en día nos toca así? No. En la comodidad de su hogar, con los cojines que usted quiera, con toda la libertad, podemos hacerlo. Entonces nos queda a nosotros es ver que tenemos la salvación, que es muy, muy fácil, pero que tenemos que hacer más. Esforzarnos, ser valientes, como dice Josué capítulo 1, y se los dejo para que lo lean. El Señor habla que debemos esforzarnos y ser muy valientes, no tener temor para hacer lo que el Señor nos ha dejado hacer, porque tenemos la oportunidad, el privilegio de hacerlo, y hoy en día la facilidad de hacerlo. De pronto no podemos ir hasta una casa a predicarle, pero sí a 2 metros de distancia, con tapabocas, distanciamiento social, podemos hablarle a los demás por teléfono, por celular. Inclusive usted puede coger el celular y marcar un número al azar y va a encontrarse que está hablando con alguien. Hola, mire, marqué este número, pero ¿quieres hablarte de Dios? Lo más grave que le puede pasar es que le cuelguen, que lo bloqueen. Pero ¿será que en su lista de contacto no tiene usted personas que conozcan? Mire, inclusive hoy los teléfonos tienen capacidad para miles de contactos. Antes le cabían 30 contactos al teléfono y no más. Y cuando eran de disco, tocaba escribirlos en la libretica de direcciones. Y uno se sabía los teléfonos porque eran fáciles, ahora son muy largos y no se sabe, apurado se sabe el de uno. El de la esposa dice mi amor. Y el de la casa dice casa. Y el de la mamá dice mi mamá. ¿Cuál es el número? Pero podemos llamar, podemos ir, podemos hacer. El asunto es, ¿lo vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos? Porque ya somos salvos y salvarse es muy fácil.
Y lo demás, nos vamos a quedar sin hacer más. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Porque hay mucho que hacer. Lo importante es que nos esforcemos, seamos valientes. No temamos, no desmayemos. Que cuidemos de hacer lo que Dios ha establecido para nosotros. De que no se aparte de nuestra boca las palabras que vienen de parte de Dios. Oh Señor Santo, a ti te adoramos y te alabamos, te exaltamos, te damos gracias, porque tú, Señor, nos mueves a cumplir el llamado que nos has dado. Porque ya somos salvos, Señor, y debemos preferir tu amor, tu gracia y tu bondad que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, aún nuestra propia vida. Pero hoy estamos en un tiempo donde es muy fácil, donde las consecuencias y el riesgo es muy bajo comparado con la bendición que es que alguien alcance la salvación tuya. Hoy prácticamente no corremos peligro ni riesgo por hacer lo correcto delante de ti, por llevar un mensaje de salvación a las demás personas, a nuestras familias, Señor. Lo más grave que nos puede pasar es que no nos vuelvan a hablar, Señor, de los cielos. Gracias porque tu misericordia nos tiene vivos en este tiempo en el cual podemos hacer las cosas buenas delante de ti. Gracias, Señor, porque nos das vida, porque estamos con vida, Señor, para hacer la obra que tú nos has llamado a hacer. Tenemos más tiempo que el que iba a ser crucificado, que el que fue crucificado al lado tuyo, Señor Jesús. Tenemos más comodidad, más libertad. Oh Señor, pero debemos quitar de nosotros la pereza. Debemos quitar de nosotros el temor. Debemos quitar de nosotros la vergüenza. Y todo aquello que nos impida hablar de ti.